quiere ayudarte en tu trabajo, en tu empresa. Él quiere entregarte ese contrato que estás esperando. Él quiere hacerlo más que nadie. Si alguien desea lo mejor para ti más que nadie, es Dios. Así que hoy, continuando esta serie, vamos a hablar el poder de la oración. Otra llave de poder espiritual es la oración. Es la oración, es una llave de poder, es una llave poderosa. Hace unos días estaba hablando con una persona y esta persona me cuenta: oye, pastor, de hecho el domingo cuando comenzó usted la serie, Dios me estaba hablando acerca de esto. Y entonces en medio de todo este proceso voy a ir a mi carro, pero antes de ir al carro estoy buscando las llaves. Y no encontraba las llaves. No tenía aquello. Dijimos que llave es algo que te da acceso para entrar a algún lugar, accesar a algo que Dios tiene para tu vida o llegar a algún destino. Entonces él buscaba las llaves y no las encontraba. Hasta que de repente se tocó el bolsillo. ¿Y dónde estaban las llaves? En el bolsillo. Y ¿sabes qué? A veces hay llaves que tenemos que ir a buscar, pero hay veces hay llaves que ya Dios nos ha entregado que nosotros no nos damos cuenta que tenemos y se nos olvida que ya Dios nos las entregó y no estamos usándolas para llegar al destino de Dios para nuestras vidas. Y ¿sabes algo? La oración en muchas ocasiones es una llave que ya Dios nos entregó a todos y muchas veces se nos olvida o no usamos esta llave de poder para accesar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y dijimos que el reino de los cielos opera a través de llaves. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Hay cosas en el cielo que están esperando por ti para que se manifiesten desde la tierra y Dios las pueda manifestar en tu vida. Ya hay cosas en el cielo que Dios tiene para tu vida, pero desde la tierra tiene que comenzar un movimiento activando esas llaves. Y dimos que llaves son principios, son herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces hoy, continuando, vamos a hablar de la oración, pues esta es una de ellas. Y quiero decirte algo: Dios espera que la uses. Dios espera que ores. Dios espera que vayas delante de Él y le clames. De hecho, Jesús, hablando de la oración en Mateo capítulo 6, versículo 5, mira lo que dice: cuando oréis. Eso quiere decir que Dios espera que ores. No es si oras, es cuando cuando ores. Hay un momento que Dios está esperando que llegue a la presencia. Ahora dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen recompensa. En otras palabras, no oramos para buscar cosas de los hombres o para buscar reconocimiento de los hombres, o no buscamos ser personas de oración para que otros reconozcan que oramos. No, dice que vayamos delante de Dios. De hecho, el versículo 6 sigue diciendo: pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Dios te va a recompensar cuando vayas y ores. Y cierres la puerta. Cerrar la puerta representa cerrar toda distracción, conectarte a Él. Es algo personal, la oración es algo personal. Y dice la palabra que cuando tú vas delante de Él sin tener que decirle a todo el mundo cuáles son tus necesidades, o sin tener que decirle a todo el mundo que tú eres una persona de oración o estás orando, no, cuando vas delante de Él confiadamente, cierras tu puerta y entonces oras a Él. Dice: tu Padre te ve en lo secreto. Él está viendo tu oración en lo secreto y Él te va a recompensar, dice la palabra. Hay recompensa cuando oramos. Hay cosas que Dios quiere entregarnos cuando nosotros oramos. Entonces Dios está esperando que oren. Y quiero hablarte varias cosas acerca de la oración. Y lo primero que quiero hablarte es que uno de los niveles o llaves de poder más alto en la tierra de intercambio es la oración. La oración es uno de los niveles o llaves de poder más alto en la tierra de intercambio. Mira lo que sigue diciendo Mateo 6:9. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos lo que hoy. Eso quiere decir que cuando vamos a Él y nos presentamos, Él quiere suplir ¿qué? Tus necesidades. El pan nuestro
O sea, lo que tú necesitas para seguir viviendo, lo que tú necesitas para que tu matrimonio se mantenga, tu casa, tus hijos, tu hogar, tu negocio, tu empresa. Dice que cuando vas delante del lecho, si sigues leyendo varios versículos, sigue diciendo entonces perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos de todo mal y de toda tentación. Pero el centro, la base obviamente es que vamos delante del Padre. Pero el centro es que Él va a suplir ¿qué? Tus necesidades. Tú estás necesitado de perdón y de perdonar. Dios te va a perdonar y va a permitir que perdones. Tú estás necesitado que Él te libre de toda maldad y de toda tentación. Él te va a libertar cuando tú le buscas a Él y pides el pan de cada día. Tú estás necesitado que la voluntad y el reino que está operando en el mundo espiritual se manifieste en la tierra para deshacer toda obra de maldad. Pues cuando tú vas a Él y le oras, Él lo va a hacer. Y esa es la forma o una de las formas de intercambio más poderosa, porque cuando tú vas a Él y oras, Él te da algo. Cuando tú vas con fe, cuando tú vas confiado. Ahora, en la tierra existen varias diferentes formas de intercambio. Esto se le llama moneda, o en inglés se dice currency. Cuando usted tiene una moneda, usted va y la intercambia por algo. Y en la tierra hay varias monedas de intercambio. Una es dinero, la otra es tiempo, la otra es talentos, la otra es conocimiento, la otra es influencia y la otra es relaciones. Dependiendo de las relaciones que tú tengas, tú puedes usar tus relaciones y a causa de ello tú puedes recibir cosas. O tú usas tu influencia. Hay gente que tiene mucha influencia y con su influencia puede que obtener cosas. Hay otros que cambian su tiempo. Tú vas a tu trabajo y de acuerdo al tiempo que tú trabajes, tú recibes ¿qué? Algo. O hay otros que por el conocimiento que tienen, gente le da por el consejo o por lo que hablan o por lo que dicen, y reciben entonces algo. O hay otros que entonces simplemente tienen dinero y van y usan su dinero para entonces tratar de intercambiar. Y todas esas cosas son importantes y tienen un nivel de poder. El problema es que las personas dependen más en todas esas cosas que en un nivel de intercambio que es más poderoso que esos, y es la oración. La gente confía más en tener el dinero para obtener algo, o en tener el tiempo, y como confían más en eso, se pasan el nivel de intercambio más poderoso que pueden obtener, que es la oración. Hay gente que dice, si tuviera el dinero pudiera tener esto, si tuviera el tiempo pudiera hacer estas cosas, y no entiende que hay algo que es más poderoso, que si vas delante de la presencia de Dios y oras a Dios con fe, no importa si tienes o no tienes algo aquí en la tierra, en el cielo Dios abre y manifiesta y hace que lluvias de justicia caigan sobre tu vida. Dáselo fuerte si se lo quiere dar. ¿Sabes por qué? Porque todas esas otras formas de intercambio están limitadas dependiendo a cuánto tienes. Dependiendo a cuánto dinero tienes, puedes obtener algo. Dependiendo al tiempo que tienes, puedes obtener algo. Dependiendo al conocimiento que tienes, puedes intercambiar. Pero la oración no está limitada por cuánto tienes en el banco, no está limitada por el tiempo, alguien me tiene que entender, no está limitada por cuánto tú conoces, no está limitada por la influencia que tienes. No, la oración está operando según la voluntad y la magnificencia y grandeza del Padre Celestial, a quien vamos y acudimos. Y lamentablemente es lo menos que usamos. La oración es lo más despreciado en la iglesia. Es lo menos que la iglesia y el pueblo de Dios hace. Orar. Por eso es que la gente anda exhausta. Por eso es que la gente anda cansada. ¿Por qué? Porque estás intentando con recursos limitados y no te dan lo que tú necesitas para alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Leonard Ravenhill dijo que la oración es la cenicienta de la iglesia. Es la que todos desprecian, pero es la que limpia y hace lo que otros no están dispuestos a hacer. Entonces es lo menos que hacemos. Dile al que está a tu lado, dile, ponte a orar. Mire, ¿por qué tenemos que orar?
Bueno, Dios puso a un hombre llamado Adán, o bueno, lo llamó Adán, hombre. Lo puso en la tierra y le dijo, te doy dominio y te doy autoridad. Y cuando le dio dominio y autoridad, él podía simplemente con su palabra hablar y cosas se iban a manifestar porque Dios sopló aliento, Dios puso palabra en él. Y ahora eso era suficiente, Dios andaba con él, no tenía que orar porque Dios andaba con él. Viene la serpiente y ahora él peca. Y cuando peca, toda autoridad, ahora Adán se la cede ¿a quién? A la serpiente. ¿A causa de qué? Del pecado. Y dice varios capítulos después, Génesis 3, 4, 5 y 6, dice que ahora el hombre tuvo que comenzar a orar porque la presencia se había ido de Adán. Ahora el hombre tenía que buscar a Dios para que entonces Dios lo bendijera y operara a través de su vida. Entonces ahora, para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y operar a través de nosotros, tenemos que practicar esto que se llama oración. Tú oras, Dios se mueve. Tú dejas de orar, Dios deja de moverse. Porque ahora cuando Dios le da autoridad al hombre, puso su palabra. Lo hablamos el domingo pasado. Él puso su palabra sobre todas las cosas. La autoridad está sobre el hombre. Y para que Dios haga algo, algo tiene que comenzar primero en la tierra. Por eso es que dice, si atares en la tierra, será desatado en el cielo. Y si desatares en la tierra, será desatado en el cielo. Hay cosas que están detenidas simplemente porque no has comenzado a orar. Y obviamente esto tomaría varios domingos quizás para explicarte esto que te acabo de decir en segundos. Podemos hacer, hay libros de esto y no tengo mucho tiempo para explicarte ahora, pero tienes que orar. Tienes que orar para que Dios se mueva. Y quiero decirte, la oración es una de las formas más poderosas. No pongas tu confianza en tus recursos, en el tiempo, en el dinero o en todo lo demás. No es que no sean importantes, pero hay algo más poderoso que te va a ayudar a obtener cosas que eso no te va a entregar. Entonces, no pongas tu confianza en eso, ponlo tu confianza en Dios y pídele a Dios. Pídele a Dios. Dios te oye. Es una mentira del diablo que Él no te oye. Dios te oye, Dios te oye y Dios quiere darte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere abrir puertas, Dios quiere abrir los cielos sobre tu vida. Es más, los cielos ya están abiertos sobre tu vida. Dios quiere prosperarte, Él quiere promoverte, Él quiere ayudarte en tu trabajo, en tu empresa. Él quiere entregarte ese contrato que estás esperando. Él quiere hacerlo más que nadie. Si alguien desea lo mejor para ti más que nadie es Dios, porque Él es bueno, Él es bueno. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el favor inmerecido. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros se hizo ¿qué? Pobre, para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Dios quiere prosperarte, Dios quiere ayudarte. Mire, esta palabra rico, cuando la buscan en el griego es plousios, que traducida al español es abundancia, es adinerado, es abundante, es provisto en abundancia, es abundancia en virtudes y posesiones, y le añado eternas en Cristo Jesús. Dios quiere prosperarte, Dios quiere que te vaya bien. Él dice, siendo pobre se hizo ¿qué? Rico. ¿Por qué? Porque Él, estando en el cielo, teniendo todas las cosas, se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo, vino, caminó en la tierra y en la cruz lo entregó todo y llevó nuestra pobreza para que ahora fuéramos ¿qué? Bendecidos y prosperados. Eso no es nada malo. Es que el diablo quiere mantenerte en ese atollo que te encuentras toda la vida y en esa mentalidad de que eso es malo. No, Dios quiere prosperarte, Él quiere ayudarte, Él quiere que tu familia esté bien, Él quiere que haya paz en tu hogar, Él quiere que haya paz en tu familia, en todas las áreas. Él dice, yo quiero que seas prosperado ¿en qué? En todo, según prospera tu alma. Y quiero decirte, Él se hizo pobre para enriquecernos, y esto es una realidad. Esto no es algo meramente que no, esto es una realidad. ¿Y sabes por qué es una realidad? ¿O por qué pudo hacernos ricos? Fíjate que te estoy hablando en pasado pudo. No sé si alguien lo está entendiendo. Ya algunos lo recibieron. Es que ya Él te hizo. Y fuimos ¿qué? Enriquecidos. Ya Él te hizo. Ya Él te hizo rico. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él no se quedó pobre. Hay un salmo que habla que, profetizando acerca de que el ungido de Dios, cuando viniera, los reyes y los príncipes se iban a levantar contra Él.
Pero no se quedó ahí. Salmo 2:7 continúa diciendo, vaya conmigo, dice: yo declararé el decreto. Esto es proféticamente Dios hablándole a su hijo. Claro, aquí es David haciéndolo como si estuviera con el padre. Pero dice: yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad, ¿qué? Por herencia las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Y tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Pídeme, eso quiere decir que él le pidió a las naciones. ¿Por qué? Porque toda autoridad le fue dada ¿dónde? En el cielo. Y toda autoridad le fue dada ¿dónde? También en la tierra. Las naciones le pertenecen a Cristo, y toda la plenitud y todo lo que hay en la tierra es del Padre, y Él se lo entregó como herencia a su Hijo Jesús. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Él se despojó en la cruz, pero cuando resucitó, Él le dijo al Padre: la gloria que un día tuvo, entrégamela. Y ahora todo es del Hijo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Ahora todo en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, los minerales son de Él. El oro y la plata le pertenecen, la tierra le pertenece, el ganado le pertenece, toda la plenitud y la humanidad le pertenecen. Todo es de la autoridad y la gloria le pertenecen a Él. Entonces, ¿por qué nos pudo enriquecer? ¿Por qué? Porque Él no se quedó pobre, Él es dueño de todas las cosas. ¿Y sabe por qué también? Porque somos sus hijos. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si somos hijos, aleluya, también somos ¿qué? Herederos de Dios, y coherederos ¿qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Él le dijo a Cristo: pídeme lo que quieres y te dará las naciones por heredad. La herencia son las naciones. Pero ahora tú y yo somos también ¿qué? Coherederos de las naciones y de todo lo que hay en ellas. Alguien me tiene que entender lo que le estoy hablando. Por eso es que no debemos de presentarnos delante de Dios como mendigos pidiendo una limosna. Debemos de presentarnos delante de Él como hijos, entendiendo nuestro lugar, entendiendo que Él es nuestro Padre, entendiendo que somos coherederos con Cristo Jesús. Claro, venimos humildemente, venimos a rogarle a Él, venimos a pedirle, pero venimos con una actitud de hijos. Eres un hijo, y Él quiere ayudarte en esa situación que tú te encuentras. Él quiere cuidarte, Él quiere bendecirte, porque es tu herencia. Toca el que está a tu ley, es tu herencia. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra, ¿conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay riquezas materiales, pero también hay riquezas espirituales que solamente Dios te puede dar. Ciertamente Dios quiere que estés bien económicamente, en tu casa, en tu hogar, pero también Dios quiere que estés bien en tus relaciones. Son riquezas que solamente Dios puede dar cuando aplicamos los principios. Dios quiere que estés bien en tu matrimonio, en tu hogar, que tus hijos estén bien, que haya paz. Si algo no puede comprar el dinero, es la paz. Nos puede dar cierto grado de paz porque quizás no hay deudas y puedes descansar mejor, pero hay problemas que aun cuando tengas dinero no los puedes pagar. Entonces hay riquezas que solamente Dios te puede entregar. Hay riquezas materiales y hay riquezas que tienen que ver con principios y valores espirituales. Entonces Él te dará conforme a sus riquezas. ¿En qué? En gloria en Cristo Jesús. Él no da limosna. Él da conforme a sus riquezas. Quizás si usted me va a pedir a mí, pues yo te voy a dar conforme a lo que tengo. Te puedo dar quizás 5, 10, 20 dólares. Porque eso es conforme a mis riquezas. Pero si usted va delante del dueño de la plata, si usted va delante del que venció en la cruz del Calvario, si usted va delante del que resucita a los muertos, del que sana a los... ¿Alguien me está entendiendo? Si usted va delante, aleluya, de aquel que echa fuera toda enfermedad, de aquel que hace que las montañas se mueven, Él te da conforme a su capacidad. A su capacidad. Por eso Él suplirá. Toca el que está de Él suplirá, Él suplirá. Él suplirá. Es por eso que ora y pide a Dios. Órale a Dios. Órale a Dios. Dile al que está a tu lado otra vez, dile: ponte a orar, ponte a orar.
Ahora dile tú al otro, tú también, no te he visto, dile, no te he visto. Mira lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 24. Por esta razón os digo, ¿por qué? Porque somos herederos. Por esta razón os digo que todo por lo cual oréis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Tienes que creer, primeramente tienes que orar. Dice que cuando vengas en oración pidiendo, creyendo que lo has recibido, lo que has pedido será hecho. Creyendo que lo has recibido. El problema es que muchos vamos delante de Dios y oramos y salimos todavía no creyendo que ya Dios lo ha hecho. Recuerda, ya eres un heredero, y para ser heredero tiene que haber uno que muera. Y cuando alguien muere se deja un testamento y tú lo recibes. Quiero decirte, ya hay uno que murió, se llama Jesucristo, y Él dejó un testamento, está su palabra, son sus promesas, y todo lo que sus promesas hablan ya no es una promesa, ahora es herencia. Por eso es que Él le prometió a Abraham, pero ahora nosotros como hijos caminamos en herencia. Tú eres un heredero. Por eso digo que cualquier cosa que ores pidiendo y pidas en oración, cree que lo habéis recibido y os será hecho. Cree que lo habéis recibido, ¿por qué? Porque ya Dios en el cielo ya lo hizo todo. Ahora, ¿me permites hacer un paréntesis rápido? Tienes que discernir que hay cosas que tienes que tú hablarle y hay otras que tienes que pedir. Porque a veces estamos orando cosas que Dios está esperando que tú hagas. En Marcos capítulo 11, el versículo anterior, versículo 22, Jesús respondiendo a los discípulos a algo que había sucedido, les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquier cosa que diga este monte, quítate y arrójate, cualquiera, os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será ¿qué? Que digas. Hay cosas que después dice el versículo que las vas a orar en oración, pero hay otras que tienes que ordenarle que se muevan. Moisés viene y oró a Dios: Señor, estamos aquí, el ejército está aquí y nos van a aniquilar el ejército de Egipto, estamos delante de este mar rojo. Y él le dice, en otras palabras, estoy parafraseando, versión Juan Cáceres de la Biblia, ¿qué haces orando? Levanta tu vara y comienza a declarar la palabra, y cuando levantes la vara, cuando levantes la autoridad, vas a ver que el mar se va a abrir y van a cruzar en seco. No era el momento de orar, era el momento de declarar y accionar en fe. Por eso los discípulos estaban en la barca hundiendo, y Jesús, ejemplo del Antiguo Testamento, ejemplo del Nuevo Testamento, la barca se estaba hundiendo, había una tormenta y ellos estaban ahí desesperados. Se levantó Jesús, Él no oró al Padre, Él le habló a la tormenta, le dijo: calla y enmudece, y cuando habla la tormenta, entonces esta cayó y enmudeció. Hay cosas que tienes que usar tu autoridad para hablarle, y hay otras que tienes que orar y tienes que discernir. Se le hablan a las cosas que tienen que moverse y se le hablan a las cosas que necesitamos que Dios nos provea. ¿Ves la diferencia? Me acuerdo y Dios te oye, y Dios quiere. Es que hasta las cosas más simples, hasta lo más sencillo. Yo me acuerdo una vez que iba manejando desde donde yo estaba en la iglesia, allá en Puerto Rico, manejando a mi apartamento donde me estaba viviendo en ese momento, y era como 30 o 40 minutos de distancia. Y cuando iba manejando a las 11 de la noche, estaban cerradas las tiendas y todo demás, pero yo me antojé de un jugo de toronja. Aleluya, eso es una delicia, especialmente esas toronjas que son dulcecitas. Cuando uno tiene sed, oh my God, y más en el Caribe, que eso está todo el tiempo, usted sabe, no necesita refrescarse. Pero iba manejando, ¿y dónde voy a comprar yo un jugo de toronja? Simplemente lo pensé, pero Dios dice la palabra que escucha aún hasta nuestros pensamientos. Entonces, cuando voy manejando, llego al lobby del apartamento, el lobby, el vestíbulo, ¿verdad? Traducción al español. Llego al vestíbulo, y cuando llego allí, entonces me bajo y está el policía que vela el edificio. Y cuando empiezo, ya yo había hecho relación y todo esto, y con él lo saludo: ¿cómo tú estás? Y todo: oh sí, muy bien, esto y lo otro. Y me dice: oye, mi hermana comenzó una compañía. Yo: sí, qué bueno, sí, una compañía de esto y lo otro, qué bueno, de venta de jugo. Oh, tremendo. Oye, estaba pensando en ti. Yo: sí, ajá. Y mira, te trae un juguito. Y cuando yo veo el juguito, era un juguito de... Ustedes estaban allí. Era un
juguito de toronja. Yo dije, oh Señor, tú eres tan bueno. ¿Cómo tú me das hasta esto que lo pensé, ni lo verbalicé, simplemente quisiera un jugo? Y era un jugo de toronja. Usted sabe que me veía ese jugo. Porque Dios es nuestro papá y Él es bueno y Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte y aún de vez en cuando darte hasta tus caprichos. Hácelo fuerte a Él. Ya Él sabía que yo me iba a antojar a las 11 de la noche. Ese policía, antes de salir a las 2 de la tarde para su trabajo, dijo, tómate un juguito que uno de mis hijos va a tener una necesidad. Hay cosas que están esperando, que ya Dios tiene listas, que tú ni sabes que te están esperando, y lo que Dios está esperando es que tú ores, que tú le clames para encontrarte con la bendición que Dios tiene para tu vida. Ahora, el punto número 2 que quiero traer en esta hora: la oración requiere paciencia, expectativa y fe. Es verdad que los músicos siempre están y los cantantes están alineados a la voz del Espíritu. Requiere paciencia, hay que esperar. Los que esperan en el Señor renuevan su fuerza. Mira lo que dice Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. Ahora la gente no anda paciente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios te oye. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estás desesperado, espéralo a Él pacientemente y clámale a Él. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En otras palabras, estaba en un lugar de desesperación. Estaba en un lugar difícil, estaba en un lugar que quizás había contienda, estaba en un lugar donde quizás había escasez, estaba en un lugar donde quizás había desesperación, estaba en un lugar donde quizás había enfermedad, estaba en un lugar donde quizás su familia no estaba bien, estaba en un lugar donde quizás su matrimonio estaba a punto de desvanecerse, estaba en un lugar donde sus hijos no andaban por buen camino, estaba en un lugar donde quizás lo despidieron del trabajo, estaba en un lugar de desesperación. Pero ¿qué hizo? No fue a quejarse delante de todo el mundo, no fue a contarse ni a pelear con los hermanos ni con la hermana de la iglesia, no fue a pelear con el vecino, no, fue y oró y esperó pacientemente. ¿Y qué Dios hizo? Dios lo sacó de ese lugar. Dios cambió la situación. Pero ¿cómo tuvo que esperar? Pacientemente. Dile que está a tu lado, dile, ten paciencia. Hay cosas que serán como el juguito, que tú vas manejando y llegaste y el juguito estaba ahí al momento. ¡San! Hay cosas que van a ser instantáneas, pero hay otras que van a tomar tiempo. Y pueden tomar años. Pueden tomar años. Entonces hay cosas que van a hacer en el momento, pero hay cosas que van a ocurrir, una serie de procesos. De hecho, una de las definiciones de paciencia aquí en hebreo es kabá, que significa esperar mirando hacia, teniendo esperanza y expectativa. No es que te vas a sentar ahí. No es que mientras esperas tú sigues obrando, pero con expectativa. Mientras esperas tú sigues haciendo lo tuyo, pero con esperanza. Mientras esperas tú sigues enfocado en el Señor. No, yo le oré a Él. Yo sé que Él me escuchó. Yo sé que esta situación ya lleva tiempo, ya lleva meses, quizás ya lleva un año. Yo sé que mi situación económica o de salud o con mi casa no cambia, pero yo le oré a Dios. Y como yo le oré a Dios, sigue esperando, sigo mirando. Yo sé que su mano de momento la voy a ver que se levanta y parece pequeña, pero de repente va a llegar como un aguacero de bendición. Yo voy a seguir yendo a mirar porque mi Redentor vive. Así que no te desesperes. Dale el aplauso a él y no te desesperes. Dile al que está a tu lado, dile, ten paciencia. Ten paciencia. Oh my God, ten paciencia. Porque hay sucesos que van a pasar externamente e internamente. Mira, hay cosas que en lo externo tienen que darse para usted poder operar en eso que le está orando a Dios. Pero hay cosas también que internamente tienen que pasar para usted poder recibir eso que Dios tiene para usted. ¿Usted está aquí conmigo? Hay cosas que externamente están sucediendo y Dios lo que está esperando es que estén listas para que tú las recibas.
Es como cuando algo pasa por una factoría. Pero hay cosas que, ¿sabes qué? Tú tienes que simplemente dejar que Dios te procese a ti para que las puedas recibir. No es que Dios te lo está negando, porque ya tú eres heredero. Es que usted tiene que entender eso. Ya Él te dio todo. ¿Qué dijo eso? Vuestro Padre os pareció daros el reino de los cielos. Tú eres coheredero. Tienes que caminar con esa mentalidad, entendiendo que lo que pasa es que hay procesos que me van a madurar y me van a formar. Porque hay cosas externas que tienen que pasar, pero hay cosas internas que tienen que suceder también para yo poder recibir lo que tengo de parte de Dios. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4 versículo 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, esto es Pablo hablando, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Y cuál es el tiempo señalado por el Padre? Está listo. Está listo. Todo ya Dios nos lo entregó. Me acuerdo en una ocasión que a mi hijo Juan Diego le habían regalado un set de palos de golf. Y él tenía 1 año. Y yo dije, esta que le regaló esto no está bien de la mente, porque con ese palo este niño nos va a matar a todos. Si empieza a hacerle swing al palo ese. ¿Qué hicimos con el set de palos de golf? Lo guardamos hasta que él tuviera 4 o 5 años. Y de hecho hasta nos olvidamos que estaban allí. Hasta que él tuvo 4 o 5 años y de repente abrimos una puerta y estaban los palos de golf ahí, eran para niños. ¿Y qué hicimos? Sacamos los palos de golf y se los dimos, porque ahora estaba listo para poder jugar con ellos sin hacerle daño a nadie y hacerse daño a sí mismo. Pues igual es Dios. Hay cosas que simplemente están guardadas para ti, esperando que tú puedas madurar, esperando que puedas ser procesado, esperando que tengas el carácter, esperando que tú puedas manejar lo que Él te va a entregar sin hacerle daño a nadie ni hacerte daño a ti. Porque hay cosas que si te las entrega ahora te puedes hacer daño a ti y puedes hacerle daño a otros. Si me dieras $1 millón, te vas a perder. Algunos de ustedes le dan $1 millón, tenemos que ir a Las Vegas a buscarlo. No están listos. Te dan esa casa, no estás listo, no la puedes pagar, la vas a perder. Te entrega a Dios esa esposa o ese esposo que le estás pidiendo, no estás listo, porque tu corazón no está bien. En vez de acercarlo, lo vas a alejar o la vas a alejar. No estás maduro para lo que Dios quiere entregarte. Entonces a veces nos adelantamos a pasos y vamos al banco. Nos adelantamos al paso y tomamos decisiones. Nos adelantamos a los procesos que Dios está haciendo y buscamos por nuestras propias fuerzas obtener algo que todavía no está listo, lista. ¿Alguien está aquí? Mi pastor decía, silencio. Entonces, tú eres un heredero y hay muchas cosas que Dios tiene para ti, pero tienes que ser procesado y caminar en la madurez que requiere. Porque esa madurez nos lleva a ignorancia y a causa de eso no recibimos. La Biblia dice en Santiago y en otras escrituras que no recibimos por varias razones. ¿Usted sabe por qué no recibimos? Primero, porque andamos en pecado. No es porque Dios no nos lo quiere dar, es que el pecado es una puerta que cierra la bendición de Dios para tu vida. Entonces sigues en el mismo hoyo, resbalando en la misma cáscara, haciendo lo mismo de cosas que ya debías de estar maduro, en los mismos pecados que ya tú debías de haber sobrepasado hace tiempo, en las mismas pequeñas cosas. ¿Alguien está aquí? Tienes que romper con esos ciclos pecaminosos que no permites que caminen. Porque Él dijo, si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, eso quiere decir en la voluntad. Entonces dice, todo lo que pide os será dado, dice la palabra. Todo.
Si permaneces en mí y en mis palabras, entonces no recibimos por la ignorancia y porque estamos ¿qué? Andando en pecado o porque pedimos mal. Pedimos cosas conforme a nuestra carne y no conforme a la voluntad de Dios. Tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios en cada temporada. Te podría dar tantos ejemplos. Pide conforme a la voluntad de Dios. Busca cuál es la voluntad de Dios para ti en esta temporada. ¿Qué puedes manejar ahora? Es como alguien que va al gimnasio. No me levante la mano. Yo voy a preguntar, ¿cuántos van al gimnasio aquí? Yo tengo un amigo pastor que dice, pastor, lo que pasa es que cada vez que yo voy está cerrado. Pero imagínate que tú vas al gimnasio y tú estás, yo puedo, dame las de 200 libras. Y te ponen las de 200, te vas a ahorcar. Tú estás para las de 10 libras. Pero empieza con las de 10. Y así es la vida. Así son las cosas, bienes materiales, así son las relaciones. Tienes que aprender a administrarlas conforme a la capacidad. Y conforme a tu capacidad, Dios te entregará más cuando tú le pides a Él. Entonces, porque pedimos mal, pedimos fuera de tiempo, no esperamos. Y hay cosas que en nuestro corazón no están listas tampoco para recibir. No recibimos porque andamos en pecado, porque pedimos mal, nos desesperamos, claro está, y porque hay cosas que tu corazón están bloqueando la bendición de Dios para tu vida. Porque Dios, no es que Dios lo está reteniendo con sus manos, es que tu corazón está bloqueando recibir eso. ¿Ves la diferencia? Es que Dios no me lo quiere dar, no, ya somos herederos. Dios te entregó todo. Es que no estás listo, porque dice, entre tanto el niño, el heredero es un niño, no puede recibir. Es como caminar con las manos cerradas y Dios quiere entregarte algo. Cuando sanes tu corazón y yo cuando uno sana, cuando uno madura, cuando uno camina conforme, entonces estás listo. Y la última que te puedo decir es porque simplemente no tenemos fe. Dice, pacientemente esperé a Jehová y dice que Él confió. Confiar es fe. Confiar y estar a la expectativa, mirando en que Dios lo va a traer. Entonces, hay procesos de madurez cuando aprendes a esperar y aprendes, te voy a decir otra parte de la oración, a escuchar la voz de Dios. No esperes que otro esté escuchando la voz de Dios por ti. Ay, Dios mío, voy a soltar el micrófono ahora mismo. Eso está bien, que tú puedas recibir una palabra de vez en cuando. Yo también, Señor, si recibir una palabra, necesito una palabra, viene un predicador, viene algo. Pero no dependo de eso, yo dependo más de buscar que Dios me hable a mí, porque ahora el Espíritu Santo está en mí y Él me habla a mí. Y la forma más veraz de que Dios nos hable es leyendo su palabra. Esta no falla. Esta no falla. He aprendido a depender más en su palabra que en cualquier otra voz por la cual Dios pueda hablar. Y no hay nada malo de eso. Mira Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas ¿qué? Las naciones de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 2? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de tu Dios. Hay una parte en la oración donde tenemos que callarnos y escuchar a Dios. El problema es que llegamos a la oración y estamos y nos vamos. Y Dios te iba a hablar, lo dejaste para los de acá. Lo dejaste con la palabra en la boca. Oye, en el tiempo duro, saca un tiempo, 10, 15, 20 minutos donde simplemente estés callado y puedas meditar en su palabra y puedas pensar en lo que leíste, o lee la palabra un ratito y medita y Dios te va a hablar. O qué te ha estado pasando, por qué has estado pensando lo que, hazte preguntas, ¿por qué estoy pensando lo que estoy? De repente va a venir un pensamiento, es Dios, si es algo conforme a la palabra.
Entonces, aprende a escuchar la voz de Dios. Constante aquí, lo estamos escuchando. Están las clases de Camino al Crecimiento, si no las has tomado, donde hay una parte donde se enseña cómo escuchar la voz de Dios. Busca crecer en tu relación con Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Entonces ora, escucha y obedece, y luego sé paciente. Diga conmigo: voy a orar, voy a escuchar, voy a obedecer y voy a ser paciente, esperando lo que Dios tiene para mi vida. Dios quiere bendecirte. Yo me acuerdo cuando empecé a orar por la iglesia. Apenas teníamos una familia, no teníamos alguien que sirviera abriendo la puerta y a recibir las personas, y yo estaba pidiéndole a Dios que nos diera multitudes. Señor, entrégame las multitudes. Padre, lloraba, Padre, ahora. Apenas con 2 o 3 semanas empezando la iglesia. Y usted sabe qué pasó, tuve un sueño. Y en uno de los sueños soñé que venía mucha gente, y había muchas puertas de cristal, así como las ven hoy. Y había muchas puertas y mucha gente tratando de entrar, pero muchas. Y autobuses llegaban autobuses y todos otros lugares. Y yo dentro del lugar, pero buscando dónde están las llaves, quién tiene las llaves para abrir el lugar. Y desperté. 2 o 3 días después tuve otro sueño. Y estábamos en un lugar que en aquel tiempo sentí que estábamos en un lugar llamado Irving. Y había mucha gente ya llegando a la iglesia, había muchos niños, muchas cosas. Y yo decía: ¿dónde están los maestros? ¿Dónde están los servidores? Los niños están llegando, todo eso. Y yo desesperado y desperté. Y Dios me habló 2 veces. Entendí: me estás pidiendo algo que no estás listo para recibir. Me estás pidiendo y todavía no tienes las llaves de un lugar donde van a llegar esas multitudes. Me estás pidiendo y todavía no tienes el carácter para liderar esas multitudes. Me estás pidiendo y tan siquiera tienes los obreros que juntos van a caminar para que la obra pueda ser edificada y puedan ser cuidados, los niños puedan ser cuidados, todas las personas que voy a traer ahí. Estás pidiendo algo que no es el momento, fuera de tiempo. No es que no lo voy a hacer, espéralo, sigue caminando, pero entiende que hay otras cosas que son para este momento, y esas son las que tienes que buscar en este momento. Sé paciente en lo que llega a lo otro, dáselo fuerte a Él. Y mira dónde estamos ahora. Más de 10, 12 años después. Tomó 10, 12 años esperar que Dios hiciera. Y termino con esto, este es el último punto. Déjame ver si puedo buscar otra cosa más aquí, Padre. El último, el ayuno añade poder a tu oración. Hay cosas que vas a orar y Dios te escuchó desde el primer día, pero hay oposición espiritual. Ya no se trata de que hay pecado, ya no se trata de que no tengo el carácter, ya no se trata que no tengo la madurez, no, es que ahora también hay oposición espiritual. Quiero decirte, la mayoría de las cosas no es oposición espiritual, porque a veces tú estás diciendo, hay oposición. No, la oposición eres tú. Es que tú no te estás alineando a lo que Dios quiere hacer. Le acreditamos tantas cosas al diablo que el diablo está en una esquina ya sentado y, Señor, todo me echen la culpa a mí. No, hay cosas que somos nosotros. Ahora hay otras cosas que hay oposición y tú tienes que discernir. Mira lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 2. Voy rápido por aquí. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo. Diga duelo. Durante 3 semanas, por 21 días estuvo de duelo. No comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron a mi boca, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron 3 semanas. No se echó perfume ni desodorante por 21 días. Eso es eso. Él estaba en duelo, él estaba en aflicción, afligiendo su cuerpo y su ser. Y había ciertas cosas que no estaba comiendo. Sí estaba comiendo, pero ciertas cosas no. Estaba en duelo. Mira lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 12, más adelante. Y me dijo
Esto es que se le reveló un ángel en medio, en el día 21 de su ayuno. Daniel, no temas. Mira lo que dice: porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que decidiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. ¿Desde el qué? Desde el primer día. ¿Quién lo oyó? Dios. Y yo he venido a causa de tus palabras, a causa de tu oración. Dios envía ángeles a que operen a tu favor. ¿Qué le pasó a Jesús cuando oró en Getsemaní? Vino un ángel. Si usted entendiera cómo se mueve el mundo espiritual cuando tú oras. Si usted entendiera las batallas a veces que hay en el mundo espiritual por tu oración. Y dice: yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién era el príncipe de Persia? Era un principado. Era un principado del ejército de las tinieblas de Satanás. Eso es un rango de un ente espiritual que opera en la dimensión de la eternidad, en la dimensión espiritual. Dice: el principado del reino de Persia se opuso durante 21 días. ¿Cuántos días estuvo ayunando o en duelo Daniel? 21. ¿Cuántos días hubo oposición? 21. Dice: pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces, como él siguió, mandaron un ángel que iba a llevar la contestación a lo que Daniel necesitaba. Pero entonces hubo oposición, pero como él se puso ahí, continuó orando en duelo. Entonces Dios envió otro ángel. Dios envió ayuda. Dios envió apoyo. Porque tu oración, si tú te mantienes firme, no se va a quedar en los aires. No, la respuesta de lo que espera, si tú te mantienes, no se va a quedar. Alguien me tiene que entender. Si tú te mantienes firme, si tú te mantienes buscando, si tú te mantienes clamando, enfocado, creyendo que al que tú le hablas, que al que tú le oras, responde, tu oración y tu respuesta no se va a quedar en los aires. Pero como él se mantuvo, dice la palabra, que mandaron a Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Tu oración, tu contestación va a recibir ayuda. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días. Entonces, pero mire esto, él estaba haciendo ¿qué? Duelo. Él no estaba ayunando, pero como hizo duelo, pues tuvo 21 días ahí afligiéndose, privándose del postrecito, privándose de las carnes, privándose de delicias, privándose y afligiendo su cuerpo y afligiendo su vida. ¿Para que morir al yo? Para que Dios lo escuchara. Y dice que Dios lo escuchó desde el primer día. Ahora intercediendo para quitar toda la oposición. Entonces Daniel entonces recibió su respuesta. Ahora, pero mira la diferencia de un ayuno. Tomó 21 días hacer duelo. Pero ahora mire, en un capítulo anterior, 2 años antes, Daniel estaba orando, pidiendo perdón por el pueblo, porque entendía que el pueblo se había rebelado y por eso estaban esclavos en Babilonia. Y él entendía que ya era el tiempo, porque habían pasado 70 años y tuvo la revelación. Dios le habló y dijo: este es el momento de orar, porque ahora Dios nos va a libertar. Y mira lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscando en oración y ruego. ¿Con qué? Con ayuno, cilicio y ceniza. Esto era más profundo, porque esto estaba orando por toda una nación, por el pueblo de Israel. Y mira lo que dice: y hizo oración de arrepentimiento por el pueblo y por él. Cuando haces ayuno te afliges, cuando haces ayuno te arrepientes, cuando haces ayuno mueres al yo, cuando haces ayuno busca que toda ligadura se quebrante y busca que tu espíritu sea vivificado. Y mire lo que sucedió. Mire esto: Daniel capítulo 9 versículo 21. Después que él oró, se arrepintió por el pueblo, dijo: Señor, perdónanos. Hemos dependido de nuestra justicia, mas no de tu misericordia. Nos hemos rebelado. Y le dice: Señor, escucha ahora y responde nuestra oración. Inclina tu oído, inclina tu mirada, Padre. Mira lo que dice el versículo 21. Aún estaba hablando en oración.
No había terminado la oración. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre el cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio. ¿Cómo a qué hora? A la hora del sacrificio. Cuando te afliges, cuando lo buscas, cuando ayunas, a la hora del sacrificio del atardecer. Vino y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tu ruego salió la palabra. Otra vez desde que empezó a orar. Desde que abrió la boca, Dios lo escuchó. Y yo he venido para declararte, porque tú eres mi amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Y yo he venido, ¿qué? Para declararte. Perdón, él no dijo eres mi amado, él dijo porque eres muy amado. Toca el que está, tú dile, tú eres muy. If you only knew, si tan solo tú supieras cuánto Dios te ama y que Él escucha cada una de tus oraciones. Pero mira la diferencia, aquel tardó 21 días y estaba de duelo, pero este el primer día, cuando estaba en ayunación, en ayuno, en el mismo día recibió respuesta. ¿Qué me deja de eso decir? Que el ayuno incrementa un poder en el mundo espiritual para deshacer toda oposición que haya para que tu respuesta pueda avanzar. Entonces, la oración es lo menos que la gente en la iglesia hace. Y si la oración es la menos que la gente en la iglesia hace, menos el ayuno. Nos cuesta ayunar. Los musulmanes todos los años hacen un ayuno de 30 días. Y hay gente en la iglesia que nunca ha hecho un ayuno ni tan siquiera un día y llevan 20 años en el evangelio. Y fieles, todo el mundo en la congregación de los musulmanes, entre junio y julio hacen lo que se llama Ramadán. Y por 30 días están orando y ayunando. Por eso usted ve que una de las religiones de más rápido crecimiento, y no es porque Dios los está ayudando, porque ellos están invocando otras cosas que no son Dios. Los brujos oran hasta 100 días y ayunan hasta 100 días en ayuno para recibir poder, porque entienden el poder del ayuno, pero ayunan a otras entidades, no a Dios. Y la iglesia a veces está débil, sin poder, porque no ora y no ayuna. A veces andamos con muchas cosas porque no oramos y no ayunamos. A veces la respuesta es: tengo que orar, tengo que ayunar. Necesito que Dios haga un rompimiento en esta área, me entregue las llaves de poder y abra camino en esta situación. Hay un joven en esta iglesia que fue a una universidad, pasó por unos procesos, salió ahora de la universidad en este año, tuvo un año y ahora estaba buscando ser aprobado por la universidad y nadie lo llamaba. Y sintió de parte de un joven de 18 y 19 años. Dios le dijo: ayuna 40 días. Bueno, él sintió. Alguien dirá: 40 días, wow. Sí, pero 40 días es simplemente un pequeño periodo de tiempo que puede determinar el resto de tu vida. Y él comenzó a ayunar 40 días. ¿Sabes qué pasó? El día número 40, ya cuando a punto de las clases estaba a comenzar, el día número 40 de su ayuno, lo llamaron de una universidad mejor de lo que él esperaba. Lo llamaron, le ofrecieron todos una beca, todas las cosas, se le abrió la puerta, porque hay cosas que tienen oposición. Las puedes orar, ya están, pero requieren ayuno y oración. Y ahora va a estudiar, gastos pagos o una beca. Él quizás no tenía el dinero, quizás no tenía el tiempo, y aunque trabajara 80 horas para obtener el dinero no iba a poder, pero hubo algo que es más poderoso que cualquiera de esas cosas. Es la oración y el ayuno. Así que, iglesia, Dios te oye.
Dios te oye, pero hay cosas que van a requerir oración intensa y ayuno.